vimos hasta el desarrollo de la gárgola, ponemos que eran las gárgolas, la diferencia de gárgolas y quimeras, y la razón también por la cual esos seres extraordinarios están sobre la, en la portada de la iglesia. Luego les mostré estas imágenes y les decía que otro de los motivos que se pueden ver en la fachada de las iglesias góticas, pues son las escenas de la pasión. Pues estas han sido como traducidas a imagen, por así decirlo, por parte de los artesanos. Y entonces tenemos muchas escenas de diferentes momentos de la pasión de Cristo, por ejemplo, o de los ciclos, ya sea ciclo de María o ciclo de algún santo, que van siendo representados. Entonces, en ese sentido, yo ayer les dejé una pequeña tarea y tiene que ver con esta imagen. ¿Quién me dice de qué trataba la tarea y qué era lo que... Y bueno, si tenía alguna respuesta. ¿Quién me ayuda? Si no, vamos a la ruleta. Lick, una pregunta. ¿Verdad que era sobre la edad de María y José? Sí, tiene que ver con la edad de ambos. Sí. Vaya. Y la representación iconográfica. La cuestión está que sobre Oye, todo la lo que edad, manda a estudiar. ¿Sí, Alonso? yo la verdad que ayer le pregunté a mi papá sobre eso, Ajá. porque él ha estudiado un poco la Biblia. Entonces, él me dijo que en sí la Biblia no hace una referencia, por ejemplo, a la diferencia de edad o qué edad tenía, pero sí se había, como quiero ver, sí se estimaba que pues María, por ejemplo, tenía como entre 12 y 15 años cuando estuvo con José. ¿Y por qué la representación de José era mayor? Era porque, por ejemplo, él ya tenía un oficio que era el de carpintero, y por eso también creo que le hacían ilusión a la edad a que él era más viejo que ella. También investigué aparte y vi que en un evangelio, bueno, un libro apócrifo, no me acuerdo cuál era, pero creo que era uno de Santiago, algo así. Por los Vi que, evangelios de pues, Santiago. vi que en ese, ahí se hace referencia a que José se sentía como que muy mayor para María. Entonces creo que Zacarías, un sacerdote, fue el que le dijo que no, porque ya era como que designado de Dios o algo así. Y en la Biblia parece que María iba a ser desposada por uno de los descendientes de Judá, de la tribu de Judá, creo que era. Y pues José es un descendiente, al parecer. Eso fue lo que logré investigar. No, está bien, está bien. Hay bastantes datos ahí en los que me interesa que se manejen. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Nadie más, nadie. Creo que eso estaba fácil. Irene Mabel, dígame. Hay un problema con el micrófono, creo, porque no se le escucha. Hay un problema ahí, no se le escuchaba nada, solo se escucha como que está encendido y una voz allá muy lejos. Bueno, si no lo quieren, solucione el problema del micrófono. ¿Alguien que nos quisiera colaborar también? ¿Por qué la diferencia de edades en la representación iconográfica de María y José? O si es cierto que eso existe o no existe. O sea, es la diferencia de edades, me refiero. Irene dice, no le funciona. Qué barbaridad. Qué barbaridad el fallo. Bien, ¿alguien más entonces que nos colabore? Gracias, dígame. Pues básicamente en esa época se casaban a las niñas a temprana edad. Entonces, María supuestamente se dice que se casó se juntó con José como a los 14 años, creo, y José ya era un hombre mayor, casi anciano.
Entonces, por eso es que se representa siempre a María más joven y a José más viejo. Muy bien, gracias. Gracias. ¿Qué más? ¿Algún otro dato, algo que averiguaron, algo que les han enseñado en su respectiva iglesia? Stephanie. Bueno, yo lo que estaba investigando es que en esa época era bastante común de que, digamos, las menores o menores se casaran con mayores. Y un ejemplo de ello fue también Sara y Abraham bueno, en esa época, ¿verdad? Eso es lo que estaba leyendo de lo que investigué. Muy bien, gracias. No sé si alguien más quiere abonar algo. Irving y luego tengo Evelyn. Bueno, lo que yo leí fue por unos evangelios apócrifos. Al parecer, la representación de José como mayor es porque se le apareció un ángel a Zacarías, creo, y los mandó a reunir a todos los viudos del pueblo. Entonces, en esos viudos iba José, porque era el elegido para ser el esposo de María. Muy bien, gracias. ¿Quién más? ¿Qué más? ¿Qué más? La aportación que quería hacer era que también podría considerarse de que la mayoría de edad en ese entonces eran los 30 años. Entonces eso también influía bastante en cómo jugaba el papel de la edad entre ellos. Muy bien, gracias. El factor de cómo la sociedad percibía la edad apropiada para el matrimonio. Muy bien, gracias. Andrea Tatiana dice, yo no sabía la tarea, dice, pero no se dice mucho sobre la edad de ellos, que por la cultura, a lo que una vez me dijeron, era común los casamientos jóvenes. Sí, al ser un pueblo árabe, porque pues, el pueblo judío pues, es un pueblo de la región árabe, culturalmente hablando me refiero, a través de la religión pues hay una distancia grande, pero son de las culturas llamadas semitas de esa región. Pues resulta que no hay nada en la Biblia canónica. Al decir Biblia canónica me refiero a los 4 evangelistas que conocemos, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No hay nada, 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 nada. Más que lo que se conoce, pues a José en sueños le dijo, tu esposa va a tener un hijo, y que luego le dijo, va pensando por qué él le quería dejar en secreto, dice, porque ella estaba embarazada y él no había tenido nada que ver. Luego también el acompañamiento que hace hacia Egipto, cuando viene la persecución por la matanza de los niños por parte de Herodes el Grande. Más allá de eso, pues la Biblia no dice nada, no dice nada. Pero, porque entonces en el arte hay una representación bastante amplia de escenas en las que aparece José o San José junto con Jesús, con muchos, o sea, en muchas situaciones. Y pues las razones, algunas de las que ya mencionaron, aparece en los evangelios apócrifos o en relatos, leyendas también, porque hay que decirlo, no todo está en los evangelios apócrifos, sino que también hay leyendas alrededor, hay canciones, hay poemas que luego se retoman por parte de los artesanos y artistas y comienzan a plasmarlos en imagen. Me parece que Alonso mencionaba sobre un evangelio apócrifo en particular, y es el protoevangelio de Santiago se llama. En ese se relata la vida de María en bloques. Es decir, desde la historia se llama Joaquín o San Joaquín y Santa Ana, luego el nacimiento de María hasta la presentación en el templo y luego los sucesos que tienen que ver ya con José. Me voy a referir a lo último porque fue lo que les pregunté el día de ayer que les quedaba como tarea, y es la relación con José. Efectivamente, según ese relato apócrifo, José ya era una persona adulta, digamos, con una vida ya vivida. Era viudo, según lo relata ese evangelio, y tenía hijos mayores, o sea, ya hijos grandes. Pues él es convocado junto con otras personas para ver quién de ellos se casaba con María. Y dicen, bueno, ¿cómo fue eso? Lo rifaron. No es eso. Lo que pasa
es que María quería seguir en el templo, porque María fue consagrada desde pequeña al templo, dado que fue considerada como una bendición de Dios a Ana y a Joaquín. Entonces, el evento que relatan difiere en algunos casos de la versión del Evangelio apócrifo, pero es algo así como que, bueno, les pidieron a todos como el bastón o el cayado con el que ellos tenían para caminar y los juntó todos, hizo oración el sumo sacerdote, que es Zacarías, según lo relata, y luego pues él levanta, se los va entregando, según van regresando por él, por él, y es en el de José que obra un milagro, y eso es que, según un relato, sale una paloma blanca, en el momento que lo tocas, aparece una paloma blanca del bastón. Según otra versión, el bastón florece y aparecen, me parece que jazmín, la flor. Por eso es que ustedes han visto iconográficamente imágenes de San José que tiene una vara con flores a un lado del cuerpo de esa vara de flores, hace referencia a este relato. Y bueno, él decía que no quería, que no pensaba que fuera lo correcto porque pues él ya era muy mayor y tenía hijos mayores que pues podía ser como sujeto de tentación, ¿verdad? Una joven virgen en casa. Entonces, él no quería. Pero pues en un sueño igual se le revela ahí y al final él acepta. Pero él tenía que salir eventualmente a hacer encomiendas de su trabajo, que era carpintero. Cuando regresa resulta que ella está embarazada. Y entonces él dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Me van a matar? ¿Me van a hacer algo? Porque me dijeron que la cuidara. O sea, él solamente tenía que cubrir el requisito de estar casado, de que ella estuviera casada, para que ella pudiera seguir entrando en el templo. Porque si menstruaba y no estaba casada, entonces se consideraba que no era correcto pues, que sirviera en el templo. Esa es la razón. Entonces, eso es lo que el relato del que proviene esa representación iconográfica en la que José es un anciano y María es una niña, tenía alrededor de 12 años. Vamos por acá, Brian dice, bueno, está bien, no hay problema. Entonces eso es lo que sucede acá. Esto no va a ser siempre, va a cambiar. ¿Y por qué va a cambiar? Porque pues ya cuando la gente se olvida del relato del Evangelio apócrifo, y más bien toma como referencias los artistas ya en ese momento del periodo renacentista, las imágenes entonces los van emparejando mejor. Va pareciendo que la edad de José es cada vez más joven, hasta que llega un punto en que pareciera que son de la misma edad. Eso va a aparecer más o menos por el barroco. Y después va a ser indistintamente. O sea, el artista ya del neoclásico en adelante a la fecha, pues el artista hace, según su propio criterio, la interpretación de José. Pero lo más cercano, porque se considera que el protoevangelio de Santiago, que no le escribió el apóstol Santiago, sino que le escribe otro, me parece que es, hay uno que le decían el menor de apodo. ¿Alguien me ayuda? No, era Santiago. Juan. Perdón, no Juan, no es Juan el evangelista. Él era el menor en edad, pero había uno que le decían el menor, le decían, porque había otro que era el mayor y tenían el mismo nombre. Pero bien, el caso es que no le escribe Santiago, le escribe otro más entre el siglo I y el siglo II después de Cristo. O sea, entre 100 años a 200 años después de Cristo. Probablemente ninguno de los apóstoles tuvo nada que ver con el texto que se redactó, pero es lo más cercano a los relatos originales que seguramente existían acerca de lo que había pasado. Cualquier cosa ya, una interpretación más actual, pues eso ya es interpretaciones que tienen que ver con la ideología de cada versión religiosa, porque, bueno, no sé si acá están las compañeras, pero ayer platicaba con unas compañeras de este grupo, me parece, en la actividad que hubo en la mañana, y me preguntaban sobre que si María tuvo más hijos. Y bueno, eso es un tema muy grande, pero una de las versiones es que esos hijos a los que se refiere, cuando dice estaba María y los hermanos de Jesús, se está refiriendo a los hijos de José, que se crearon como medio hermanos
de Jesús. Aunque aún los apócrifos no los menciona de manera explícita a ellos, sino que se centra en la figura de Jesús. Pero algunos de hecho hasta hacen relaciones que algunos de los apóstoles eran realmente medio hermanos de Jesús, o sea, hijos de José. Pero bien, esa es otra historia. Solamente me toca a mí pues mencionarles la razón de la iconografía, porque iconografía, acuérdense, es la apariencia, es lo que observamos, pero la iconología es ese significado que nosotros encontramos en la imagen. Entonces, iconológicamente, esto nos representa una leyenda que va mucho más allá. Vamos a seguir hablando del tema porque no está agotado. Hay otras imágenes que también permiten pues ahondar un poco en la historia del llamado ciclo mariano, el ciclo de María. Bien, aquí vemos una escultura que es como ese cambio del gótico al renacimiento. Son interpretaciones ya de los artistas, porque aquí ya son artistas, y también la representación ya naturalista completamente de la figura humana. Entonces, esta es el monasterio de la Cartuja, y acá hay una fuente, la fuente de Moisés, en la que Klaus Luther, que es el artista, él ya se considera un artista, no un artesano, él construye esta fuente, en la que pone a los profetas mayores y pues ángeles también en la parte superior de este monumento escultórico. Entonces voy a centrarme por las interpretaciones en esta, el esposo de Moisés, como les decía. Ven ahí los ángeles. Hay policromía todavía, aunque pues no es en toda la pieza y la mayoría del pigmento ya se cayó. Pero aquí tenemos a Moisés. Entonces acá el asunto es, Moisés tiene unas protuberancias en la cabeza que lo hacen ver un poco extraño. Entonces, eso vamos a las interpretaciones, por eso se los muestro. ¿Alguien se imagina qué puede ser esto que tiene Moisés en la cabeza? ¿No? Parecen cuernos. Sí, parecen cuernos, muy bien. Parecen cuernos que sirven también. ¿Nadie más? Bueno, ¿por qué tiene cuernos? ¿Por qué tendría que tener cuernos Moisés? A ver, ¿qué sabemos de Moisés? ¿Alguna idea? Pero no, ¿verdad? Esas cosas no nos las cuentan en la iglesia. Bueno, lo que sucede acá, y bueno, y lo digo así como con qué barbaridad, ¿verdad? Que no opinen. Lo que sucede es que en las traducciones se cometen algunos errores en las traducciones que se hacen y luego cómo se cuentan las cosas. Acuérdense que no hay un solo documento de los textos bíblicos, sino que hay un montón, porque pues la manera de reproducirlos era a mano. O sea, cada uno, si alguien se equivocaba, ese error se reproducía y así sucesivamente. Sin hallar el idioma. Sobre lo que menciona de los errores en las traducciones, no sé si tiene algo, bueno, creo que sí es sobre eso, de que en el libro de Éxodo se presentaba a Moisés como dos rayos de luz que salían de su frente. Entonces ahí fue donde se malinterpretó y se le colocaron los cuernos. Muy bien, gracias. Esa es justamente la explicación, porque resulta que de rayos a cuernos, la palabra que me refiero, que la palabra escrita en griego para cuerno y para rayo es casi la misma. O sea, hay variantes ¿cómo se llama? Muy, no muy, hay pocas diferencias entre cómo se escribe. Lo que ayuda a entenderles el contexto. Es como que yo les diga, en nuestro lenguaje hay algunas palabras que se llaman palabras comodín, que las podemos utilizar para un montón de cosas. Y una de esas es volado. Digo, alcanzame ese volado. ¿Qué es volado? Pues puede ser cualquier cosa. Pero también le pueden decir,
mira, ¿crees que me puedes hacer un volado? Está pidiendo un favor. Entonces, depende del contexto, así se entiende la palabra. No sé si me logran captar, ¿me explico? Hay que ser no les cuesta hacer eso. Sí, sí se entiende, Lick. Vale, entonces, gracias, Gilbert. Entonces, lo que sucede es que así es la palabra para cornuta, que sería cuernos, suena muy similar a la palabra utilizada para hablar de rayos, a rayos. Lo que sí dice el texto bíblico es que cuando él baja del monte Sinaí, de su cabeza brotan rayos. Entonces el escultor lo que hace es, pues le puso lo que según le dijeron a él, porque así a lo mejor lo vieron en la traducción, que era cuernos. Entonces le puso cuernos. Pero esos cuernos no representan otra cosa más que esa iluminación que va a brotar de la cabeza de él. Lo vamos a encontrar tanto en pintura como en escultura, ese tipo de, digamos, interpretación errónea de lo que dice el texto bíblico por parte del artesano o el artista. Así debemos entender esta idea de por qué Moisés tiene cuernos. Ahí luego quienes pues no manejan esa información, luego dicen, no, que es satánico, que nada. No tiene nada que ver con eso, porque los conceptos de satanismo son como más recientes. O sea, no existían en esta época. Sí existía la idea del mal, y sí existía la idea de los malos, que son los que ahora ya llamamos demonios, pero otras cosas no, simplemente no eran todavía. Así que eso tenemos como con el monumento, tenemos ese tránsito del gótico al renacimiento. Ahora bien, se encuentra también en el gótico, ya acercándonos al renacimiento, bastantes sepulcros en los que se acostumbra ahora a colocar esculturas de retratos escultóricos del difunto, junto con emblemas de la familia a la que pertenece, especialmente para la nobleza y para los papas. También se usa esto de los sepulcros. De hecho, en el Vaticano, pues muchos de los grandes monumentos escultóricos que se ven ahí son tumbas de papas. Solo, o más bien, desde Juan Pablo II, los sepulcros son más austeros, ya no son tan pomposos. Él no quiso tener nada pomposo para su sepulcro. No sé si, bueno, Ratzinger, no sé, igual, Benedicto XVI, no sé cómo será la tumba, y no sé qué pasará cuando fallezca también el actual papa, ¿verdad? Pero en esta época la costumbre es que tengan monumentos pomposos para que sean recordados. Bien, como una transición entre la escultura y la pintura, vamos a ver este término que ya lo conocemos por el periodo bizantino, y es el iconostasio. El iconostasio es una mampara, es una pared de madera que se ocupa o que se ocupó en los primeros siglos del cristianismo y luego se quedó utilizándolo el rito ortodoxo, la iglesia ortodoxa, para ocultar la zona donde está el altar. Solamente hay una puerta de acceso, si recuerdan, que da espacio para que el sacerdote salga del altar hacia donde está la feligresía. Y ahí se celebra la consagración. Entonces, el iconostasio es esto. Esta parte que ven ahí. Eso es un iconostasio. Esa es la puerta a través de la cual el sacerdote pasa hacia el otro lado donde está el altar. De manera que no lo pueden ver la gente cuando está realizando, por ejemplo, la consagración del cuerpo de Cristo, según el rito católico. Entonces, y el ortodoxo también. Eso no se puede ver acá. Entonces, como una derivación del iconostasio, aparece en el occidente europeo, en este periodo, el llamado retablo. Y un retablo no es más que una pared también de madera que puede ser pintada o esculpida también con muchos elementos decorativos. Puede ser también en diversos materiales, puede ser en piedra, pero principalmente se utiliza la madera. Es una madera que se trata de manera polícroma para lograr pues una mayor expresividad de la misma, y en la que se representan escenas tanto bíblicas como no bíblicas, pero sí religiosas. O sea, aquí me refiero, por ejemplo,
las representaciones hagiográficas. ¿Se acuerdan que era hagiografía? ¿Alguien que me diga que era una hagiografía? ¿Sirven? Era la historia de los santos. Muy bien, sería la vida de los santos, ¿verdad? La historia. Pues eso se trata de lo que se coloca acá. Ahora, no es solo ponerlos, sino que acá ustedes tienen que aprender tanto la ubicación de ¿cómo se dice? Bueno, ubicación y nombre de cada uno de los espacios dentro del retablo, y también luego deben aprender a leer las imágenes que aparecen ahí. Entonces, vean, aquí deben poner bien atención, tomen apuntes, porque de esto depende bastante que logren resolver algunos elementos que tal vez no van a ver en esta materia, sino que dentro de un año, cuando estén en Historia 4. En Historia 4 yo luego les pregunto y resulta que nadie se acuerda cómo hacer una lectura de un retablo, cuando eso es algo que yo les desarrollo pues despacio. Entonces vamos a entrar a eso. Así que ya hecha el llamado de atención. Vean, eso es un retablo. El retablo no cubre el altar para imposibilitar la visión del altar. En este caso no, el retablo está atrás del altar, cubriendo la pared del ábside en el cabecero de la iglesia. Entonces acá tenemos el altar acá abajo y el retablo en la parte posterior. Pueden ver, este que les pongo de ejemplo, tiene tanto pintura como también elementos escultóricos. Vean, escultura y hay pintura. Y en medio, en la parte inferior, centro, como un poco de atención, tenemos el sagrario. ¿Y qué es el sagrario? Es el lugar donde se guarda las especies del pan y el vino según el rito católico, el cuerpo y sangre de Cristo. Eso se pone acá, según el rito católico. Bueno, ¿qué más? Cada uno de estos segmentos tiene nombre. Cada una de estas partes también puede llamarse según la posición que tiene. Y otra cosa que deben aprender es que una de las lecturas que se hace de los retablos es desde la base hasta la parte más alta. Siempre en la base van a estar los elementos que tienen una menor importancia. Y en la medida que ustedes van a ir subiendo, van a ir encontrando que cada vez hay más elementos importantes hacia arriba. En este caso, por ejemplo, en la parte esta que representa el ático, y en el ápice del ático, o sea, en la punta, aquí en el ático está Cristo, que sería por mucho mayor que cualquiera de los otros elementos que aparecen acá abajo, pero sobre él aparece una representación de Dios Padre. Aquí. Entonces, vamos siempre de menor a mayor. Siempre la lectura es de abajo hacia arriba. Ni se puede hacerse de arriba hacia abajo. En algunos casos sí. Depende del ciclo que esté colocado en el retablo. ¿Y qué es un ciclo? Un ciclo es un desarrollo temático de un personaje bíblico. Por ejemplo, el ciclo de la pasión de Cristo. A ver, recuérdenme para que me ayuden y así descanso un poco mi garganta. ¿Con qué inicia la Semana Santa? ¿Qué evento? En el caso de quienes conozcan pues el rito dentro del catolicismo. ¿Con qué inicia la Semana Santa? Sí, gracias, y luego Irving. La llegada de Jesús con las palmas y todo eso. Muy bien, ¿a dónde llega? Es la llegada de Jesús a Jerusalén. Muy bien, gracias. Sofía también dice acá Domingo de Ramos, correcto. Los eventos del Domingo de Ramos. Eso es cuando que inicia. ¿Con qué termina? Irving. La resurrección, si no estoy mal. ¿Sí? Natalie, ¿nos confirma? No, Sí, Nayeli, sí. perdón, Nayeli Sí, Estefany. eso le iba a decir, Domingo de Resurrección.
Muy bien, gracias Nayeli. Perdón, vi Natalie por ahí. Lo siento. Este fue el domingo de resurrección. Entonces, ahora, ¿quién me ayuda? ¿Qué eventos están en medio de esos dos? ¿Qué es lo que hay en medio? Dígame, gracias María. ¿Puede ser la pasión de Cristo? Sí, pero la pasión de Cristo es algo conceptual un poco amplio. Entonces, ¿qué eventos están dentro de la pasión de Cristo? Que inicia con la entrada de Jesús en Jerusalén y la resurrección al final. Irene dice el lavado de los pies. Sí, es un evento. ¿Algo más? Brian. No. Perdón, Nick, se me activó solo al entrar a la llamada. Vaya, está bien. Nayeli, y luego tengo a Gracia María. Podría ser el Jueves Santo, que fue cuando Jesús y los apóstoles tuvieron la última cena. También el Viernes Santo, que es cuando Jesús muere en la cruz. Muy bien. Y antes del jueves, hay otros eventos que deben faltar. Gracias. Yo iba a decir también lo de la última cena, pero también está la oración en el Monte de los Olivos. Muy bien, la oración del huerto. Y bueno, vamos a dejarlo ahí. Y así otros más. Entonces, para la Santa Cena, como dice Nico, la traición, muy bien. Vean, hay una cantidad de eventos que suceden desde que Jesús entra en Jerusalén hasta que él es crucificado, luego muerto y luego resucitado, ¿verdad? Bueno, no, pero crucificado, muerto y sepultado, dicen, y luego resucitado. Entonces, hay un montón de eventos. A esos eventos, a ese grupo de eventos que cuentan una historia, se le llama el ciclo de la pasión. Si yo les digo, por ejemplo, ¿qué eventos entonces tendrían que ver con el ciclo de María? Porque María tenía un ciclo. ¿Qué eventos tienen que ver con ella? Alguien, vean, es que eso es valorar los elementos que conocemos para dar una respuesta. Gracias, vi que levantó la mano, que la bajó rápido. Ay, es que me arrepentí, pero la anunciación. La anunciación, muy bien. Sí, cuando el arcángel Gabriel le anuncia que está embarazada. ¿Qué más? Porque, o sea, la ruleta, Nayeli. Puede ser también cuando visita a su prima Isabel. Muy bien, a esto se le llama la visitación, ¿es correcto? ¿Algo más? Betania dice acá, María al pie de la cruz, también, sí, es cierto, eso también. Stephanie. Quizás otro podría ser el nacimiento de Jesús. Muy bien, sí, Irene también nos confirma ahí en el chat el nacimiento de Jesús, eso se llama la natividad. Nicole dice el llamado de la resurrección, sí, Irving y luego Gracia María otra vez. También lo que nos dijo ayer sobre la Asunción. Uh-huh. La asunción, correcto, es parte del ciclo mariano. Gracias. La presentación de Jesús en el templo no sería una. Como no, también. Y fíjense que eso es bien importante porque eso define otro ciclo referido a María, un ciclo aparte, específicamente que tiene que ver con los dolores o penas que María sufre, según la tradición católica, porque a pesar que se menciona o se supone que está en la Biblia, no todo está textualmente, ¿verdad? Sino que lo que vemos gráficamente luego tiene que ver con interpretaciones. Entonces, hay un ciclo en particular que se refiere a aquellas partes de la vida de María en la que sufrió. Que se llama el ciclo de, de las angustias o de los dolores de María. ¿Quién me levantó la mano? No, si no tengo Evelyn dice, la influencia dice en las bodas de Caná. No recuerdo cómo se escribe. No, pero está bien, Caná. Betania, el entierro de Jesús. Katia dice María al pie de la cruz. Sí, bien.
Pues todos esos que me han mencionado son parte del ciclo de María, pero ustedes lo comienzan o lo comenzaron desde la Anunciación, pero el ciclo de María comienza antes. Pero ¿cómo si en la Biblia no está? Otra vez vamos a los evangelios apócrifos. Y acuérdense que en el gótico estos libros o los relatos derivados de esos libros son populares. Entonces los artesanos y eventualmente los artistas van a comenzar a pintarlos, aunque no aparezcan en la Biblia. ¿Por qué lo hicieron? Porque resulta que eran relatos que explicaban aquellas partes que no aparecían en los libros que se conocían. Entonces, para llenar esos espacios vacíos, a eso entonces, que les he estado preguntando, se le llaman ciclos. El ciclo de María, el ciclo de la Pasión, el ciclo de las angustias de María, y así también los santos, por ejemplo, San Francisco tiene su propio ciclo, el ciclo de San Francisco de Asís. Aparecen los eventos más importantes de la vida de él. En el caso de quienes sean católicos, no sé si han visto algunas pinturas o estampas que tienen en las esquinas algunas escenas en las que aparece como una aparición milagrosa de la Virgen, por ejemplo, o cualquier otro santo, y son escenas pequeñitas. Entonces, esos son parte del ciclo de esa vocación mariana o de ese santo. Uno que es poderoso, por ejemplo, es la advocación del niño Jesús, referido a una ciudad de España llamada Atocha. Dice el santo niño de Atocha, dice. Atocha es una ciudad. Y el santo niño es Jesús. Entonces, es una advocación de Jesús niño, pero enfocada en ciertos eventos geográficos desarrollados en la ciudad de Atocha. Entonces, vemos unas imágenes que aparecen en las esquinas. Entonces, esos son ciclos. En los retablos, regreso acá a los retablos, pues resulta que aparece eso. Acá no lo vamos a ver a detalle, pero este, por ejemplo, tiene, como hay que buscar un orden siempre, se revisan todas las imágenes y resulta que este tiene un ciclo referido a Jesús, que se comienza acá, y tiene que ver con María, ese primer evento, es la Anunciación. Yo sé que no lo alcanzan a ver, ¿verdad? Pero no puedo acercarlo más. Luego tenemos acá, bueno, yo creo que sí puede. Vamos a hacer esto. La idea es que ustedes lo entiendan bien, bien. Vamos a hacer esto. Vamos a ir acá. Bueno, aún así se pixelea un poco. Pero bien, aquí tenemos la Anunciación. Acá tenemos la Natividad. La presentación en el templo. El bautizo de Jesús. La oración en el huerto. Aquí subimos. La crucifixión. Luego bajamos. El descendimiento. Y ahí también, ahí sería, bueno, aquí tenemos la resurrección y de este lado el Pentecostés. Y ahí se cierra el ciclo. Entonces, ¿cómo lo vamos a leer? Aquí voy a regresar a la presentación. ¿Cómo lo vamos a leer entonces? Vamos a comenzar aquí, acá, luego para acá, luego acá, luego aquí, acá. Ah, no, perdón, vamos a repetir. Vamos a repetir. Siempre veo siempre mecánicamente al lado izquierdo del retablo. Aquí. Les decía la Anunciación, la Natividad, la presentación en el templo, el bautizo, la oración en el huerto, la crucifixión, el descendimiento, la resurrección, el Pentecostés. De esa forma entonces se lee el retablo. O sea, nos vamos a mover acá, 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 para allá, luego subimos, bajamos, luego aquí y luego acá. Esa es la lectura del ciclo
de Jesús, acá, porque ese es un ciclo de Jesús. ¿Se entiende cómo se leen los retablos? Sí, Sí, vaya, ahora, esa es en particular la manera de leerse este, y porque faltan también además otros elementos, porque no les he tocado estos que aparecen aquí, pero aquí tenemos advocaciones marianas. Acá hay una, luego tenemos otra acá. Esta es probablemente la Asunción de María. Esta sería María, Reina del Cielo. Y hay otros personajes que están en los alrededores. Hay también acá en la parte inferior y hay en estas también. Esas son esculturas. Esas también tienen que ver con las escenas que se muestran, que son las escenas principales. Esto se va alternando entre apóstoles, santos, santas, y una infinidad pues, de imágenes que en algunas ocasiones se habían saturado el retablo. Entonces, de esa manera es como se leen. Ahora, esa es la lectura del tema. El tema, les digo, les repito, se llama ciclo. El ciclo mariano, el ciclo de la pasión, el ciclo de, si es por ejemplo un apóstol, el ciclo de Santiago, el ciclo de Jesús Niño y así sucesivamente. Pues hay una cantidad amplia de temas que son historias que se cuentan a través de diversas escenas. Este es otro, y vean ahí la cantidad entonces de información que hay. O sea, el retablo no lo podemos ver como o sea, se admira como una obra en sí misma. El retablo es una obra de arte en sí misma. Pero luego, para entenderlo, hay que leerlo despacio, encontrando la relación entre las imágenes para descubrir ese camino para hacer la lectura visual de la imagen. Andrea dice, eso quiere decir que tiene un orden, dependerán del ciclo o de otra determinante. No, el orden depende de la historia que cuenta. Si se fijaron, hay una que se mueve, la sube, luego baja. Eso es porque le están dando el énfasis a la crucifixión como un sacrificio del Hijo de Dios. Eso es para que a mí como feligres me diga, mire, él murió por tus pecados, por ejemplo, que es una frase que se escucha. Luego baja, luego sube otra vez y luego va hacia el otro extremo. Y ahí termina el ciclo. Entonces, lo determina la historia, las escenas de la historia. Algunas le ponen más, otras le ponen menos, dependiendo de lo complejo o sencillo que sea el retablo. Vamos a aprender cada una de las partes del retablo, así que aquí ponemos atención y si pueden hasta hacer ¿cómo se dice? Un diagrama, un pequeño boceto que represente esto. Bien, vamos a hacer esa lectura de abajo hacia arriba, como siempre. Ya comenzamos aquí, vamos hacia arriba. La parte inferior, que en muchos casos es como una decoración nada más, como una base que muestra solamente elementos geométricos, por ejemplo, o decoraciones en madera. A eso se le llama sotabanco. Es la primera parte, es la inferior, sotabanco. La siguiente se denomina banco. La siguiente. O sea, el sotabanco puede ser aún solo un elemento decorativo en la base, pero luego tenemos imágenes o espacios donde hay imágenes. A eso se le llama banco, propiamente. Luego pasamos a la lectura de los que se llaman cuerpos dentro del retablo. Esos cuerpos tienen que ver con la posición. Por ejemplo, la parte inferior comúnmente se le dice banco. Es todo esto, que incluye sotabanco y banco. Luego el cuerpo, primer cuerpo, por ejemplo, puede ser segundo cuerpo, tercer cuerpo, dependiendo de cuántos segmentos tenga de abajo hacia arriba. Y la parte alta se denomina ático. Es como el remate de toda la estructura. Eso de abajo hacia arriba. Tenemos entonces sotabanco, banco o predela, también se conoce así. El cuerpo principal, y ese está dividido en pisos. Este es primer piso y este es segundo piso. Este tiene solo 2 pisos y este tiene ático, es la parte más alta. Eso es sobre la horizontal. En vertical, en sentido vertical, vamos a ver que la parte más externa, que puede ser decorativa o puede ser escultórica también, a eso se le llama guardapolvo.
Ese es el guardapolvo, toda la orilla del retablo. Guardapolvo se denomina. Luego, los segmentos verticales, digamos como las columnas, columnas acá, hay unas más delgadas y unas más gruesas. Las más gruesas se llaman calles. Estas son calles. ¿Cuántas calles hay acá? Ahí lo dice. Una calle central y una calle a cada lado. Es decir, una central, dos laterales. Decíamos, hay tres calles entonces acá. El espacio que divide una calle y otra calle se llama entrecalle, así de fácil. Esa es la entrecalle. Acá. Es lo que divide una calle de la otra. Dentro de ella, bueno, vamos a encontrar doseletes, nichos, pintura, bueno, como también ya lo vieron en el anterior. O sea, hay una cantidad de elementos decorativos que varían de un retablo a otro. Les voy a mostrar de nuevo el primero que veíamos. Solo que le vamos a quitar las líneas. Bien. ¿Cómo dijimos que se llamaba la parte de abajo? Sotabanco. Correcto, sotabanco. Y luego la primera, Banco. banco, muy bien. Luego eso se llama cuerpo. Esta parte que ven acá, arriba del sotabanco, que ven, ¿cómo se llama esta orilla? Guardapolvo. Correcto, guardapolvo. Y luego este es el cuerpo, ¿verdad? Y la parte de arriba, Ático. ático, correcto. Ven que está fácil. Entonces, luego, en el cuerpo principal, ven que hay unas líneas que dividen, que son elementos, son frisos, que dividen segmentos también del retablo, pero en horizontal, o sea, va gradualmente hacia arriba. ¿Cómo dijimos que se llamaban estos? Los pisos. Los pisos, correcto. ¿Cuántos pisos hay? Siempre contamos de abajo hacia arriba. 1, 2, ¿cuántos? 3. 4. 4 con ese de acá, correcto. Porque este no necesariamente el ático es todo esto, sino que el ático es el remate en la parte superior. Entonces tiene 4 pisos en 2 cuerpos. El primer cuerpo tiene 3 y el segundo cuerpo tiene 1 con el ático ahí arriba. ¿Ven? ¿Y por qué decimos son 2 cuerpos? Porque este está separado, es diferente. No es igual a ese, no guarda los mismos contornos. Pues bien, así es como entonces tienen que hacer ustedes la lectura de los retablos. Si ustedes lo aprenden acá, van a ver que dentro de un año esto lo van a agarrar súper fácil y los temas que les toquen, que tiene que ver con lectura iconográfica e iconológica de retablos, lo van a entender súper fácil. Pero les voy a mostrar acá y les va a quedar en el material uno más sencillo. Es este que ven acá. Vean, este solamente tiene un banco, no tiene sotabanco. Este no tiene sotabanco, porque el sotabanco es una sección más bien decorativa que llevan en la base. Este no tiene, va del suelo directamente sobre un banco. Luego tenemos, bueno, en este caso, como el ático es pequeño, entonces estos son los cuerpos. Perdón, los pisos, un cuerpo, perdón, aquí son pisos. Estoy dándoles mal información. Pisos. Pasó acá. Ahí está. Bien, ahí está. Estos serían entonces pisos. Y cuerpo solo tiene uno, es este. El cuerpo no se los marqué acá, pero solo sería un cuerpo, es todo esto que acá. Este es un nicho, esto que está aquí en medio. Pero no tiene nada, si se fijan, es porque no está completo. Acá probablemente había otra imagen, que seguramente Mariana, acá. ¿Por qué digo Mariana? Porque si nos acercamos, vamos a vernos un momento del banco, perdón, y vamos a centrarnos en estas imágenes. ¿Qué imágenes representan? ¿Alcanza a ver? ¿Sirve? Parece la Asunción. La Asunción estaría acá, correcto. María subiendo al cielo, llevada por ángeles.
¿Y este lado? La resurrección. No. Aunque el Cristo que aparece aquí es un Cristo resucitado, por eso está de blanco, pero no es específicamente la resurrección, es un evento posterior, que es equivalente a la asunción. ¿Cuál sería? Ya le di ahí la pista. La La asunción ascensión de Jesucristo. de Jesús Correcto. al cielo. Correcto, la ascensión. Vean que son palabras diferentes. Ascensión, ascender, Jesús ascendió porque quiso. Asunción, en el caso de María, porque ella fue llevada al cielo. Bueno, quería, pero ella fue llevada, no lo pudo hacer por sus propios medios, según la tradición. Repito, no, cuando les digo según la Biblia, es porque eso está en la Biblia. Según la tradición significa que no está en la Biblia, sino que es otras fuentes las de donde sale la información. Ahora bien, aquí tenemos entonces ya identificados los temas. Hay dos temas más aquí arriba que tienen que ver tanto con Jesús como con María. ¿Logran observarlos? Quisiera acercarlo más, pero no. Así puedo. ¿No? Bueno, si no les ayudo. Esto es Jesús predicando en el templo. Y aquí vemos que aparecen José y María asustados y ven de repente al niño que está en medio de los maestros de la ley y está platicando con ellos como de igual. Ese entonces acá es como les dije, la Jesús en el templo. No, perdón. Bueno, sí, Jesús en el templo, cuando estaba Jesús niño en el templo sería. Y de este lado tenemos Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? ¿Quién sabe? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es cuando el Espíritu Santo vino después de la resurrección de Jesús, de Cristo. Correcto, correcto. Después de la resurrección y también posterior a la ascensión de Jesús, Él les dijo, vayan a Jerusalén y esperen juntos hasta que baje el Paracleto del cielo para ustedes. Eso es bíblico, eso existe en la Biblia, no es tradición. Entonces ahí tenemos identificados los otros temas. Jesús niño, encontrado en el templo por sus padres, y María, junto con los apóstoles, recibiendo el Espíritu Santo. Entonces, esos son los temas. ¿Qué significa entonces esto? Que ambos temas, perdón, que el ciclo en este retablo tiene que ver con María y con Jesús. María cabe en la asunción, Jesús la ascensión. María aparece acá en medio de los apóstoles como un elemento central, lo destaca iconográficamente en la pintura, en el Pentecostés, y acá Jesús. Entonces, ¿qué notamos acá? Vean que están cruzados los temas. Jesús, Jesús. María, María. ¿Ven? Hay un orden ahí, eso no es solo por ponerlo, no, hay un orden en lo que está mencionando ahí. Y luego, en el ático, aparece Jesús, Dios Padre, Dios Espíritu, sería Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y Dios Padre, colocándole la corona a María, coronándola como reina del cielo. Entonces el tema tiene un énfasis principalmente mariano. Lo sabríamos si tuviéramos la imagen que iba acá, pero no la tenemos. Pero casi seguro que la imagen de acá era una Virgen María, acá. Luego hay otros elementos pequeños. Aquí tenemos unos santos representados como si fuesen obispos. De este lado tenemos también santos, hombre y mujer. No les sabría decir exactamente quiénes, no he investigado quiénes son. Y aquí tenemos en medio Jesús resucitado. Acá. Más arriba tenemos dos apóstoles. Es probable que sea San Pedro, uno de ellos. Esto podría ser Santiago, que es uno de los que tienen un poco más de culto en el gótico. Y de este lado tenemos los representantes de dos órdenes monásticas. De este lado está San Francisco de Asís y de este lado Santo Domingo de Guzmán. O sea, los dominicos y los franciscanos. Eso es lo que vemos. ¿Ven cuánta información hay? Y luego, si lo revisamos, el ático, los pisos,
el cuerpo, que es este, el banco en la parte inferior y luego las calles. Este tiene 3 calles. ¿Ves cuánta información hay ahí? Y seguramente quienes pues han tenido oportunidad de estar frente a frente a un retablo y a esta altura dicen, ahora sí lo voy a entender la siguiente vez que vaya, porque hay que revisarlos. Ahora, probablemente aquí les voy a dar ¿qué sería? Una información que pues donde no puede que no coincida lo que les estoy diciendo con lo que vean, porque resulta que esos retablos han sido retocados, han sido movidos, han sido reconstruidos o son nuevos. Y la posición de las imágenes en esos retablos cambia a través del tiempo según sea la necesidad que tenga la persona encargada del resguardo del retablo. O sea, puede depender de la voluntad del sacerdote o del obispo que imágenes vayan ahí. No necesariamente entonces en un retablo contemporáneo a nosotros vamos a encontrar un ciclo completo. Si lo encontramos es porque pues hay de verdad todo lo que implica un retablo está bien representado ahí. Pero si no, significa que pues solamente lo que han hecho es llenarlo con imagen, nada más. Eso es algo lamentable, especialmente por retablos históricos. Yo me he fijado, por ejemplo, en Antigua Guatemala, algunos de estos retablos no guardan un ordenamiento exacto de la imagen. De hecho, hay imágenes, o sea, el retablo es antiguo, ha sido restaurado, pero las imágenes son modernas y no tienen nada que ver con los elementos que están, por ejemplo, en pintura. Significa que solamente llenaron el espacio con una imagen, no guardaron el ciclo al que se refería originalmente el retablo. Este es otro más. Este está en una iglesia en Valladolid, una catedral en Valladolid, España, y se conoce como el retablo del arzobispo Don Sancho de Rojas. Este es igual, es un retablo gótico. Otro dato también sobre los retablos, que estos imitan muchas veces la fachada de las iglesias. Se parece a la fachada de la iglesia en la que está o a cualquier fachada en cualquier lugar. Entonces, acá vamos, vean las imágenes centrales son más grandes que las otras porque en el centro es más importante, en la medida que se aleja del centro es menos importante. De abajo hacia arriba también es importante. Mientras más alto, más importante. Entonces, tenemos acá más imágenes. No voy a verla una por una, pero sí así en términos generales, pues les muestro que son temas de lo mismo que ya estuvimos viendo. El Pentecostés, bueno, la Asunción. ¿Por qué sé que es la Asunción? Porque todos ven al cielo y es como si el cielo se abrió y apenas se ven los pies de Jesús ahí que va entrando al cielo, que están los pies como colgados. Es porque la idea es que va subiendo, va entrando al cielo. La siguiente escena representa el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo como lenguas de fuego sobre los apóstoles. La resurrección, por ejemplo, pero enfrente de monjes. Y así, bueno, Cristo del Pilar, luego Cristo azotado, la presentación ante Pilatos, Jesús camino al Calvario, y así otras más. Entonces, todo esto tiene que ver siempre con el ciclo de María y de Jesús. En estas dos imágenes vemos la importancia también representada. María está en el escaño inferior y Jesús en el escaño superior. Luego tenemos otras imágenes acá, ángeles, representaciones también de vocaciones marianas y obispos. Y en la parte superior, Jesús en un trono. Es la más importante de todas, es la que está arriba. Y luego, aparte de eso, pues sabemos que lo podemos, otra vez aquí tengo estos cuerpos, no sé por qué le puse cuerpo si es piso. El cuerpo es toda la pieza. Ahí está. Rectificado. Ahí está. Piso. Ático. Calles. ¿Cuántas calles tiene este? 7. 7. Correcto. 7 calles. ¿Cuántos pisos? 3. 3 correctos, incluimos el piso del segundo cuerpo, que es este que está acá.
Vean, ¿qué puede? No, bueno, no, pero puede suceder. Si ustedes van a hacer el análisis de un retablo, por alguna investigación que hacen, deben siempre poner atención a la estructura primero, cómo está distribuido. Luego deben ir cuadro por cuadro viendo de qué trata cada uno de ellos y van registrando, para luego encontrar el orden en el que se va a hacer la lectura del mismo. Por ejemplo, aquí yo les podría decir, en este caso, la lectura es, por ejemplo, bueno, mi posición frente al retablo sería de izquierda a derecha. La posición del retablo sería de derecha a izquierda. Pero mi posición, como observador del retablo, es que este es mi izquierda, este es mi derecha. Entonces voy de derecha a izquierda. Perdón, de izquierda a derecha. La presentación ante Pilatos, Cristo es azotado, camino al Calvario, la subida de Jesús al cielo, el Pentecostés, aquí tengo la resurrección, aquí tengo Jesús depositado en el templo, Jesús con el cuerpo de María, la crucifixión, y eso otra más. Significa entonces que al llegar sería al llegar aquí, a este punto, debo de pasar acá, seguramente acá donde hay un faltante. Luego aquí, luego paso allá, luego bajo, llego aquí, y luego paso de nuevo acá y luego paso para este lado. Entonces, ven que el orden cambia dependiendo del tema que se esté tratando, del ciclo que se trate en el tema del retablo. ¿Les parece que será complicado? Bastante. Este es la Catedral de Sevilla, este no lo vamos a ver, solo les muestro qué tan complicado. Y si creen que es complicado ahí, bueno, al verlo en panorámica, vean, ese es increíble. Estar enfrente de uno de estos retablos es algo increíble. Ver la cantidad de información, de decorados, de detalles que lleva, porque esa es una pared prácticamente que cubre todo el cabecero de la Catedral de Sevilla. Es increíble todo lo que cubre. Pero no todo es gótico, sino que tiene agregados que se han ido colocando desde el Renacimiento hasta el Barroco. Así que no lo vamos a ver. Pero aquí hay otros nada más, el retablo de Trujillo, este es de Fernando Gallego. Aquí vamos conociendo a los pintores. Bueno, voy a avanzar sobre esto, ahí les va a quedar ahí para que lo revisen y voy a pasar ya a la pintura como tal, la pintura gótica. No sé si hay alguna pregunta con respecto a los retablos. Licenciado, ¿de dónde era el retablo anterior? No el de Sevilla, sino que el anterior a ese. Sí, ese. Es de Valladolid, España. Gracias. Bueno, es por lo que me preguntan. Hay algunos que no les tengo la fuente, pero hay otros que sí tengo fuentes por ahí. Bien, bueno, no vamos a ver ese les va a quedar para que ustedes lo revisen luego en la presentación. Vamos a la pintura gótica. Sobre la pintura gótica es que, bueno, ya vimos dónde se va a colocar los retablos, pero no todos estaban en los retablos. Hay pintura gótica que está en el claristorio. ¿Cuál es el claristorio? Los vitrales. Los vitrales se consideran pintura también. También otras iglesias como las italianas, la actual Italia, las paredes no se abren tanto al claristorio, sino que guardan bastante espacio de pared. Eso es estilísticamente propio de la región de Italia. Entonces, eso es porque desde el periodo románico, para ellos es como muy importante la pintura. Entonces hay muchas pinturas en las paredes de esa. Y bueno, tiene lógica, Roma es la ciudad más importante de esa región durante los siglos anteriores. Y pues los romanos gustaban mucho de pintar todas las paredes, hacer murales en todas partes. Entonces, esa tradición se siguió y por eso es que en Italia, en este periodo, hay bastante pintura mural. Así que vamos a verlas una por una. Voy a ir rápido en algunas de ellas porque mi idea es terminar la clase este día, dado que la otra semana es el examen parcial. Voy a dejarles lo de las características para que luego las revisen, pero les doy ¿cómo se llama? Los datos así como más puntuales. Eso es como la descripción de la época en la que se establece y pues la mejora estilística que se tiene con esas pinturas con respecto
a los estilos anteriores. No hay retroceso acá, digamos, a nivel técnico, sino que por el contrario se va avanzando. Perdón, ¿qué técnicas son las que se utilizan? Pues las vidrieras, que son los vitrales, la pintura mural, la pintura sobre tabla y las miniaturas. Esas son las que se encuentran por acá. Espérenme un momento. Bueno, les voy a explicar luego una por una para avanzar. Los vitrales o las vidrieras. En este caso estamos hablando de uno de los elementos más característicos del arte gótico. Los vitrales tan característicos pues, de las iglesias. En este caso, pues tiene que ver con que poco a poco las iglesias se fueron abriendo más a los vitrales, a las ventanas. Esas ventanas se cerraban colocando esas pinturas hechas a través de vidrios montadas sobre estructuras metálicas. Estos son ejemplos. En el caso de los vitrales depende para observar a plenitud pues el tema o de qué trata un vitral, tenemos que verlo por la parte interna. En la parte externa los vitrales no tienen un atractivo lumínico, sino más bien estructural, pero la parte importante más bien está dentro. Acuérdense que eso tiene que ver con el manejo ideológico alrededor de la iglesia o del templo. La parte externa representa el mundo imperfecto, el mundo que está contaminado por el pecado, y la parte interna representa tanto la salvación como el lugar también de refugio para aquellos que pues se buscan descanso, ¿verdad? Me refiero a descanso espiritual. Entonces, eso es la diferencia. Entonces, ¿cómo hacían los vitrales? Pues primero que había un diseño general que luego se segmentaba, se hacía pequeños trozos bueno, ni tan pequeños, algunos son realmente un poco grandes, y todos ellos llevan un dibujo común. O sea, cada segmento de vidrio es un pedazo de ese dibujo común. Y estos se pintaban, el vidrio se pintaba, pero se pintaba con un tipo de pigmento y un tipo de saturación de material que luego era llevado a hornos otra vez, y entonces en el horno había un proceso de fundición en el que la pintura se adhería a la superficie del vidrio. Y de esa manera, cuando salía, el vidrio tenía color. En algunos casos, el pigmento era agregado al vidrio también, para hacer placas de color, eh, por ejemplo, veamos amarillo. Pero necesitaban ellos, o buscaban ellos también hacer degradaciones tonales. Entonces, ¿qué hacían, por ejemplo, si todo el vidrio era amarillo? Pues dejaban una parte gruesa y una parte delgada, porque resulta que al tránsito de la luz a través del vidrio, la parte gruesa se veía más oscura y la parte delgada se veía más clara. Entonces lograban una difuminación tonal en un trozo de vidrio. También la saturación de pigmentos sobre la superficie del vidrio. Eso también era otra manera para lograr los colores en el vitral. Sobre el coloreado, pues son óxidos minerales. Acá no cabe el óxido, perdón, los colorantes naturales por una razón. El proceso de fijación del pigmento sobre el vidrio implica el uso de hornos, o sea, fuego. Cualquier pigmento natural se va a quemar en el horno, pero los minerales no, los minerales se funden. Entonces de ahí que encontremos minerales como estos, o óxidos también, como óxido de cobre, fluoruro de calcio, dióxido de magnesio, óxido de cobalto, polvo de oro, compuestos de uranio, óxido de hierro. Bueno, aquí dice 1, 2 y 3, porque dependía de la saturación, así también el color. Dice, mire, y el uranio no es radioactivo. Pues radioactivo es un término que no lo conocían. También cobalto. Radioactivo no era un tema que conocían ellos en esa época. Eso pues se lo debemos a Madame Curie a inicios del siglo XX. El estudio sobre radio, por ejemplo, es uno de los elementos radioactivos. Ellos no lo sabían, sin embargo los ocupaban. Es decir, que muchos de los óxidos que utilizaban tenían veneno.
a la larga, la reacción fototérmica que cuando tiene que ver con calor en el horno, generaba pues gases que pues acortaban la vida de los artesanos. O sea, eso es una realidad. Se envenenaban en la medida que iban trabajando con el material. Hay un dato que se me escapó decirles cuando hablábamos de las hagiografías, pero se los menciono acá dado que estamos hablando de elementos que son venenosos. Uno de los milagros de los que se habla de muchos santos es la incorrupción del cuerpo. O sea, el cuerpo no se descompuso como biológicamente sucede cuando un ser vivo muere. El cuerpo se degrada. Pero hay muchos que abren la tumba 100 años después y el cuerpo está bastante completo. Entonces dicen es incorrupto. Y si es incorrupto, dice en el caso del cristianismo católico, es un signo de santidad. Pero, ¿qué sucedía realmente con esto? Pues muchos de los materiales con los que se hacían medicamentos de aquella época, pues eran venenosos. Entonces terminaban por contaminar el cuerpo. Entonces el cuerpo se conservaba prácticamente en vida y a la hora de fallecer no se descomponía. Sin embargo, cuando esos cuerpos se descubrían porque movían de una tumba a un lugar y decían, bueno, milagro, es un milagro. Y así pues la misma tónica del gótico, ¿verdad? Que el milagro es ese tema que ayuda a que la feligresía se acerque a la iglesia. Bueno, no sé si hay una pregunta antes de eso o algún comentario. Dígame, gracias María. No sabían que el uranio era tóxico, pero no hubieron como muertes así como para que le dieran una pista de que algo estaba pasando con la pintura. Probablemente morir a mediana edad era algo común en la Edad Media, entonces probablemente no tenían como... Seguramente sí habían algunas medidas básicas, digamos, de seguridad con eso, pero les aseguro que si ustedes les preguntaran a ellos, les dijeran, no, eso no nos hace nada, esto es normal, eso es completamente sano. Y les pongo un ejemplo actual. Aunque casi no se hace allá, pero sí siguen existiendo esos centros en los que se trabaja alfarería. Y la alfarería, la loza, se esmalta. Se le agrega un esmalte con bajo punto de fusión. Y uno de esos materiales es el plomo. Entonces, por ejemplo, que Saltepeque y Lo Vasco, otros lugares en el país donde han trabajado loza, ustedes van y le preguntan al artesano, le dicen, mire, ¿con qué lo esmalta? Con plomo. Y eso no es venenoso. No, yo toda la vida he comido mis alimentos preparados en estas ollas y nunca me he enfermado de nada. Yo no me enfermo de nada. Dicen. O sea, los artesanos dicen que no hay ningún problema con eso. Pero ustedes le preguntan a un médico y el médico les va a decir que sí, que se están contaminando de plomo. Si han comido en esos restaurantes que son, ¿cómo se dicen? Rústicos, que el estilo es rústico, tradicional, entonces le van a servir una sopa de pollo, por ejemplo, en un cuenco de barro con un esmalte de plomo. Entonces, cuando ustedes prueban la sopa, sabe a plomo, o sea, se siente un sabor metálico. El plomo simplemente está despidiéndose en la sopa. ¿Por qué? Está, integrándose a la sopa. Está despidiendo, es el término coloquial que utilizamos. Y por eso sienten el sabor metálico cuando están comiendo. Pero le preguntan a los que lo hacen y dicen, no, si eso es normal. Eso. Así es que, pues, seguramente sucedían muertes producto de la manipulación de esos materiales, pero para ellos la razón era otra, no la que pues nosotros estamos valorando acá. Bien, el tono azul es uno de los que son un tanto complejos de conseguir, especialmente por lo que les decía, bueno, el cobalto es un material tóxico, radioactivo, dependiendo del tipo. Y resulta que pues se han encontrado en la iglesia de Chartres, como decimos en español, un tipo de azul en las vidrieras que no hay en ninguna otra catedral.
Entonces, bueno, ¿qué pasó? Porque es que no hay en otra. Pues algo hicieron los artesanos que trabajaban esto, una combinación específica que permitió hacer ese tipo de azul que no se logró en las otras iglesias. Entonces, por eso se le conoce como azul de Chartres, como decimos en español, porque no hay en otra iglesia. Es probable que pues la receta, como decimos, se perdió a lo largo del tiempo. Acá en América nos resulta algo similar esto con el azul maya. Hay unos cuencos, unas obras cerámicas de los mayas que tienen un azul muy intenso. Y pues todavía los arqueólogos y científicos pues, que están estudiando no han encontrado todavía la mezcla exacta que nos devele el azul maya. Lo mismo sucede que está en el periodo gótico. Sofía dice una pregunta. ¿Esa técnica de los vitrales se inventó justo en esa época o antes ya se había hecho algo similar? Quizá de esa época viene eso del príncipe azul. Pues podrá ser lo del tono azul, pero el azul, yo creo que el significado viene por otro lado, no tanto por ese azul así. O no sé si es por lo de tóxico. Pero el azul se relaciona con la tristeza. O sea, probablemente el significado del príncipe azul es otro, no ese. ¿Qué ver qué más? No, solo eso bien en el chat. ¿Alguien alguna pregunta, algún comentario? Bueno, avanzamos entonces. Hay ejemplos. Sí, Kelly. Sobre los colores que dijo que eran tóxicos. Sí, dígame. Solo me recordó que incluso los usaban en los vestidos de las personas. Para intentarlo los telas. Ajá, sí, para Sí. pintarlos. Sí, y es seguro que algo les pasaba a la larga. ¿Sí, Brian? También me recuerda, hablando de eso, de que son tóxicos, también me recuerda cuando las mujeres de la alta sociedad usaban plomo para blanquear su rostro. Plomo para blanquear el rostro también. Sí, lo usaban como maquillaje, usaban el plomo porque es bastante fuerte el color blanco, entonces usaban eso en sus maquillajes porque como la alta sociedad en la Edad Media y también en el siglo XIX todo era como entre más blanca era la piel, más realeza, más pureza demostraba. Sí, muy bien, Entonces gracias. usaban plomo para Correcto, y eso me acaba de recordar algo. Muchos materiales que se utilizan, no muchos materiales, no, muchos productos que se usan para el maquillaje dicen libre de plomo. ¿Ya han fijado, verdad? Es por la razón que menciona Brian, que se utilizaban pues todo tipo de químicos cuando todavía la ciencia no había avanzado tanto, pero aquí era ¿cómo es que dicen? Hay una frase, ya me acuerdo cuál es la frase, que utilizan sobre eso. Bueno, antes, ¿cómo es que dicen? Antes muerto que sencillo, algo así, o antes muerta que sencilla. Tiene que ver con eso, o sea, no les importaba realmente los peligros que pudieran tener siempre y cuando ellos se mostraran bien. En este caso, tiene que ver en función de la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia les pedía. Bueno, vamos acá con un ejemplo de cómo se satura el color. Pueden ver ahí que hay algunas manchas, algunas zonas donde está más oscuro. Eso es porque de lejos esto no se nota, pero de cerca sí se nota la posición, digo, la coloración de los trozos de vidrio. Pueden ver ahí. Entonces, esto lo utilizaban para generar volumetría también dentro de cada segmento del metal. Y también les mencionaba que si querían, por ejemplo, que algunas zonas se vieran más claras que otras, pues entonces el vidrio se dejaba más delgado o más grueso según lo que quisieran hacer. Esta es la historia de la vida de Santiago el Mayor, dice uno de los apóstoles. Escena de combates entre caballeros, pues también lo utilizan por ahí. La reina Isabel dice la primera que se maquilla con plomo
y ella lo popularizó, nos dice Gracias María. Bueno, gracias por el dato. Bien. ¿Preguntas acá? A ver, ¿quién me explica cuál fue mi argumento alrededor de esta situación con los rosetones, por ejemplo? Lo que son los rosetones son los vitrales redondos que aparecen en la fachada de las iglesias góticas. ¿Qué les argumentaba yo con esto? A ver, esos apuntes. Miren, bueno, pero puede ser mejor hasta el final fuera de la grabación. Vamos a avanzar. Bueno, pueden ver acá la cantidad de elementos decorativos y elementos simbólicos también que aparecen dentro de los vitrales. Esto la gente no lo veía desde abajo. Esto, la única manera de observarlos a detalle era estando pues enfrente de ellos justamente, pero era difícil que alguien se parara enfrente de un vitral para observar a detalle qué es lo que aparecía ahí. Sin embargo, pues todo esto es una cantidad de escenas pequeñas, algunas grandes, otras que representan diversos ciclos, tanto de María, de Jesús, de los apóstoles, escenas también que no son religiosas, de los reyes, por ejemplo, de los campesinos, todo eso aparece acá. Y los elementos simbólicos, por ejemplo, estos que ven acá, aparecen el símbolo de la flor de lis. La flor de lis, ya les he mencionado que es un símbolo de María. De ahí que la serie esta, Elfenlied, el personaje principal se llama Lilo. Y la canción, el tema se llama Lilium, el lirio. Es un nombre de los que se utilizan para nombrar a María. Bueno, otras muchas más imágenes. Vean esta, interesante. Una dama de la nobleza que está bailando con la muerte que toca un violín. Porque ya dice, qué bonito el diseño y cuántos años se tardaban en hacerla. Bueno, ahí hay una pregunta. Pues, fíjense que como este es un oficio artesanal dominado muy bien por los artesanos del vidrio de esta época, eso eran cosas que hacían en cuestiones de semanas, porque no solamente había una persona trabajando en esto, eran muchas las personas que estaban trabajando a la hora de confeccionar los vitrales. Entonces, esos vitrales se mostraban, o mostraban más bien, ya cuando estaban montados sobre la superficie. El artesano que hacía esto tenía que tener el diseño y luego ir preparando cada pieza. Luego cada pieza tenía que pintarse según sea la posibilidad de él, o las necesidades de él más bien para pintarlo, y luego se sometía a horno ya con el pigmento, luego se sacaba y luego se hacía ese engranaje que se colocaba con la parte metálica. Y entonces ya se podía llevar para ser colocado en el lugar. Entonces semanas seguramente para hacer uno, meses o años para montarlos todos en las iglesias. Símbolos del cordero, símbolos acá arriba de escudos. En la medida que va avanzando el tiempo, pues se van agregando también escudos de familias. Y bien, hasta ahí con los vitrales. Vamos a avanzar por cuestión de tiempo. Yo creo que, pues, como les he estado preguntando y nadie pregunta. Bueno, sí preguntan, pero preguntan poco. Vamos a avanzar al siguiente. La pintura mural. No solo los vitrales son característicos del gótico, sino los murales. Pero les decía hace un rato que la pintura mural, la que se hace como pintura al fresco, es más popular en algunas regiones que en otras. Y depende de la cantidad de espacio en pared que tengan las catedrales. En la región norte, centro de Italia, de la actual Italia, pues son lugares donde eso se acostumbraba. La idea de la pintura en lugar de los vitrales. Entonces, aquí les queda el dato sobre eso.
Y vamos a ir directo a los ejemplos. Bien, de esto ya hay nombres de los artesanos que lo hacían. ¿Y por qué hay nombre? Porque como estos son encomiendas que les hacían, hay registros escritos en los archivos de esas catedrales en donde dice que, por ejemplo, el segundo maestro de Olite fue el autor de las pinturas de tal salón o de tal capilla, y cobró tantas monedas, o no sé, la moneda de la época, ¿verdad? Entonces, pero aparece cuánto cobró, como un recibo. Entonces, esos datos permiten saber quiénes eran los que los pintaban, o al menos quién era el maestro del taller. El tema es el anuncio de los pastores. Eso significa que es uno de los temas relativos a la natividad. Bien, un ángel les dice Hosana en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Creo que esa es la frase que menciona. Aquí vemos un pastor que está tocando un instrumento musical. Hay un perro, fíjense, la manera como los perros. Fíjense que eso no se los enseñé porque pues ese es un plus, digamos. Pero hay todo un estudio que se hace alrededor de los animales medievales, de los animales representados en la Edad Media, en el arte de la Edad Media. A eso se le llaman bestiarios. Entonces, los perros son bien característicos también de esa época y por lo tanto aparecen en esos bestiarios. Algunos son bastante, como les dijera, bastante extraños, o sea, extraños, pero son perros. Bueno, por ejemplo, un perrito por acá. Allá vemos una cabra que está comiendo, alimentándose de un árbol, arriba de una pequeña montaña, y las ovejas que dormían mientras un pastor ya mayor se despierta y mira hacia el cielo donde venía ese resplandor y ve al ángel que le hace el anuncio. Esa es como la parte iconográfica, ¿verdad? De la obra. Hay algunas de estas pinturas en pared que son monocromáticas, como esas que ven aquí. Hay una utilización bastante, bastante marcada por el color minio. El minio, no minium, sino el minio, que es el color naranja. Este es bien interesante y aquí encontramos una representación, perdón, un artista ya como tal. Este se le considera artista, ya no artesano, porque pues aparte que tuvo una formación especialista en el área de la pintura, él firmaba, o sea, hay datos de él en las obras y los datos que atestiguan, que son los recibos, ¿verdad? La transacción económica que se hacía. Entonces, la Capilla Scrovegni en Padua, vamos a encontrar elementos tanto de un programa iconográfico, que se llama el ciclo de la Virgen. Programa iconográfico es otro término también con el que podemos referirnos a el tema de un retablo. Se me dice, mire, pero ¿cuál es el tema del retablo? Y se entiende rápido, pero ustedes quieren decirlo todavía con más técnico, entonces dicen, ¿cuál es el programa iconográfico del retablo? Yo les diría, el programa es el ciclo mariano. Entonces, así es como nos entendemos en términos técnicos, ¿verdad? Refiriéndonos a eso. Bueno, ahí les voy a mostrar. Esta es la capilla. Ahí pueden ver, según el dato que les dejo ahí, pues hay escenas del Pentecostés, perdón, la Anunciación, la infancia de Cristo, la Ascensión. Hay una cantidad pues, de temas abordados en los textos bíblicos y no bíblicos representados ahí. Escenas del juicio final y alegorías también a los vicios y a las virtudes, que son las que aparecen allá al final de la capilla, allá al fondo. Entonces vean la cantidad de espacio destinado para el trabajo pictórico y noten el tamaño de los vitrales. Y estos vitrales son sencillos, no tienen ese desborde de color y de figuración que tenían los que estuvimos viendo en Francia, por ejemplo, o en España. Eso es menos. Es más la pintura. Entonces la Capilla Scrovegni
Y aquí tenemos algunos datos. ¿Quién es el artista? Pues es un nombre que no se le debe olvidar. Giotto. Giotto es digamos, el primer artista al que conocemos nombre en la región de la actual Italia. Se considera de la escuela de Florencia. Y bueno, ¿qué Florencia? ¿Por qué Florencia? Florencia era una capital de la cultura en esa época y por eso es que el Renacimiento aparece originalmente en esa ciudad. Los historiadores dicen, allí se inició el Renacimiento, en Florencia. ¿Qué temas son los que tratan acá? Los diferentes ciclos, pues María, desde la etapa en la que se le cuestiona a San Joaquín porque Dios no lo ha bendecido con hijos, siendo que él ya es mayor y su esposa Ana también es muy mayor, pero no tienen hijos. Entonces, y era un sacerdote de los principales, entonces lo terminan expulsando del templo, porque no tener hijos era según la tradición de ese momento, o la creencia de ese momento, era que Dios los estaba castigando. Entonces, por eso todos querían tener hijos, ¿verdad? Porque si no, Dios les estaba castigando, especialmente si tenían un cargo dentro de la estructura de la iglesia. Bien, algunos de estos, la expulsión de San Joaquín, vean la representación de los templos. Noten en las pinturas que se hacen de la arquitectura, que la arquitectura no tiene un orden en cuanto a la perspectiva, sino que es bien subjetivo la manera como se realiza la perspectiva de las estructuras. Eso nos dice que Giotto lo veía, sí veía la perspectiva, pero no sabía cómo representarla. Por eso es que no se ve ordenada. Bueno, ahí están expulsando a San Joaquín. Él se va, ya le relataba un poco ahora hace un momento sobre esa parte. Bueno, luego un ángel, el arcángel Gabriel le anuncia que su esposa está embarazada y que regrese, porque pues Dios les ha bendecido con una hija. Ese se llama el encuentro en las puertas doradas, ese momento en el que pues Santa Ana le dice, he aquí que tu esposo Joaquín regresa a Jerusalén y ella sale corriendo de su casa a decirle, a contarle, porque ella no sabe que Joaquín ya sabe que van a ser padres. Ella sale corriendo a las puertas de Jerusalén junto con sus damas, las personas que la acompañaban, a abrazar y a contarle a San Joaquín. Eso es una manera muy emotiva de parte de Giotto de representar pues esa parte del Evangelio. Luego, bueno, María nace. Hay relatos también acerca del nacimiento de María, pero aquí me refiero a esta imagen en la que ella es presentada ante el templo, porque ella desde pequeña manifiesta su intención de servirle a Dios en el templo. Entonces, siendo niña, parece que 5 años, según uno de los evangelios apócrifos, es llevada al templo y ahí se queda durante alrededor de 7 años más, hasta cuando, pues lo que ya veíamos, ella va a tener su primera menstruación. Lo saben los sacerdotes porque está llegando a la edad y entonces dicen tiene que casarse porque si no, no puede estar acá en el templo. Hay bastante simbolismo alrededor de ese relato, por cierto, acerca del alimento de María, pues la relación que tenía con Dios y los ángeles en el momento de estar en el templo en oración. Hay bastante simbolismo en eso. A nivel técnico, seguimos observando la falta de congruencia entre los elementos arquitectónicos y por lo tanto no se ve tan real la perspectiva. Pero, si ustedes ya se dieron cuenta, sí hay perspectiva, comparándolo con las épocas anteriores. Ahora sí hay perspectiva, pero no es congruente, no está organizada y ordenada. La resurrección de Lázaro, también de Giotto, en esa misma la misma capilla, ahí está Jesús y Lázaro que lo están sacando amortajado del sepulcro en donde está. Y aquí vemos a las hermanas de Lázaro que pues se inclinan a besar los pies del maestro.
Parte de esto lo menciona la Biblia, pero otro no. Esa parte que no la menciona, eso es creatividad del artista. Y la iglesia dice que es Dios quien ha inspirado a ese artesano o al artista, según sea el caso, para realizar la obra. El prendimiento, cuando van por Jesús, porque Judas lo ha vendido. ¿Se acuerdan que dice, ve, aquel a quien bese es el quien deben de prender? Entonces aquí está Judas dándole un beso al maestro. Y también dentro del relato se menciona que algo le pasa al sirviente del sumo sacerdote, ¿verdad? O a uno de los sacerdotes. ¿Alguien me recuerda qué es lo que le pasó? Tiene que ver con Pedro. Mercedes, dígame. Le cortan la oreja. Bien, bien, le cortan la oreja. Vean, ¿ya encontraron dónde está esa escena? No. Aquí está Pedro, aquí está el brazo y aquí está el cuchillo cortándole la oreja al personaje. Ven que la pintura se vuelve entonces un relato. Nos está contando todo lo que sucedió en la escena y aquí viene el prendimiento. Los sacerdotes del templo van junto con la muchedumbre pues para que prendan a Jesús. Estos son soldados romanos. Ese otro dato está también como observable. Miren, estos son soldados romanos, pero no están vestidos como soldados romanos. Están vestidos a la usanza de la época. O sea, están vestidos como los soldados o los militares de esta época. ¿Y eso por qué lo hacen? Bueno, noten también este otro de acá. Esta vestimenta es medieval. No es de la época. No tiene que ver con la cultura judía de la época. Pero es porque pues Giotto buscó que la gente empatizara fácilmente, lo entendiera fácilmente a través de la representación de las telas y del traje. Y llanto sobre el Cristo muerto, también es de Giotto. Eso es luego del descendimiento. Vean el rechazo, veamos el dolor por la muerte de Jesús. Esta es María, está sosteniendo el cuerpo. Aquí ven las otras llamadas, las llamadas Marías. Le decía María, la hermana de Lázaro, María de Magdalo, en otra era María Cleofas, la esposa de Cleofas, y así pues, muchas más. Juan, acá, y apóstoles también por ahí. María Magdalena también acá abajo, en los pies de él. Bueno, le vean la parte de arriba, ahorita se los muestro a detalle. Esta, los ángeles. Y vemos los ángeles y los ángeles están llorando. Los ángeles están, como ven acá, rasgándose las vestiduras de dolor. Ve, ese otro se agarra el cabello, tirárselo. Ese otro llora con las manos abiertas. Y este otro igual ve con desconfianza toda la escena que está sucediendo. Porque según el relato bíblico, en el momento en que Cristo expira, pues la naturaleza y el universo, toda la creación sufre, según lo que teológicamente pues se explica de ese momento en el que fallece. Bien, ¿qué más hay por ahí? Pues entre otras escenas, las que tienen que ver con San Francisco, el sueño de Inocencio III de Giotto. Pues eso es como que el Papa Inocencio III tuvo un sueño y le preguntó a la gente cercana a él pues, qué puede significar y nadie le decía nada. Pero alguien le mencionó pues, que había un monje que tenía mucho entendimiento acerca de eso y lo llama y él entonces le cuenta el sueño. Y el sueño es que el templo edificado se iba a caer, iba a ser destruido, en el sentido de que tenía que ser destruido para hacerlo de nuevo. Entonces, por eso ven aquí que parece que se está cayendo y San Francisco lo sostiene. Eso es una idea de que la orden franciscana iba a ser muy importante en la edificación de la iglesia de ahí en adelante.
Este también es el ciclo de San Francisco. Vean aquí, dice Cristo seráfico y estigmatación de San Francisco. Cristo seráfico. Este es Jesús, pero tiene 6 alas. ¿Quiénes tienen 6 alas? Los querubines, los serafines, los tronos. ¿Quién tiene? ¿Quién tiene 6? Los serafines. Los serafines, correcto. ¿Son ángeles? No, ¿verdad? No son, No, no son ángeles. no son ángeles, son serafines. Ese es el término de la naturaleza de estos seres. Bien, no sé si se alcanza a observar, pero hay unas líneas. Esas líneas van desde todos los signos de la pasión, que son las heridas en el cuerpo de Cristo, las manos, ¿vean? La herida en el costado, son 3 líneas, aquí se ven 3 líneas. Y en los pies hay 2 heridas, producidas por el clavo o los clavos, según la interpretación. Esas van también acá, y van hacia el equivalente en el cuerpo de San Francisco. O sea, las heridas de los pies se dirigen hacia los pies de San Francisco. El costado, aquí está abierto, aunque no se note muy bien, pero aquí está abierto el traje, y las otras hacia las manos. Entonces, Cristo seráfico se refiere a que San Francisco dijo que vio a Jesús como un serafín en el cielo y que le hizo las marcas de la pasión. Y entonces, eso es lo que se llama la estigmatación, tiene ahora los estigmas de Jesús. Bien, pintura sobre tabla. Por cuestión de tiempo, pues voy a pasar de acá. Pero mencionarles que en el gótico aparece una de esas técnicas que seguramente a ustedes les gusta bastante, y es el óleo. El óleo como tal, ya hay experimentos anteriores al gótico, pero en el gótico es cuando se domina por completo esa mezcla entre pigmentos minerales o vegetales también, minerales sería, pero sí vegetales mezclados con aceites para hacer una pasta a través de la cual se puede pintar. Eso es el óleo. Entonces, el óleo aparece acá y lo encontramos principalmente en las pinturas sobre tabla. ¿Recuerdan la historia de San Jorge? Pues aquí tenemos a la doncella, un detalle de la doncella que se entiende que es quien está ahí adentro con una de sus jóvenes, pues que la de su séquito, acá, el castillo y el dragón aquí abajo. Aquí la escena es mucho más amplia, ¿verdad? Hace falta donde está el caballero que va a salvarla. Pero pues este es la historia de San Jorge, porque se vuelve muy importante, muy popular más bien, en el gótico. Ahí tenemos otra escena, ¿eh? San Jorge. Para nada que con la idea original, ya por el siglo II, que San Jorge era un monje o un sacerdote, según el relato. Aquí es un caballero, y es un caballero medieval. Vean, tienes un emblema de los soldados cruzados en el pecho. Y la doncella observa la escena. Y ahí tienen muchos cadáveres, bueno, una calavera y huesos de diversos animales acá que son los que el dragón se había comido antes. Y aquí pues San Jorge vence al dragón, en este caso matándolo. Y la ciudad ahí al fondo. Con el tiempo, recuérdense lo que les mencionaba cuando hablamos de las gárgolas, el mito de San Jorge tiene que ver con eso de la gárgola, porque se supone que le corta la cabeza o lo lleva amarrado según sea el relato, y luego lo coloca a la entrada de las ciudades. Recuérdense que los burgos, las ciudades importantes, eran amuralladas. Entonces las entradas estaban, ¿cómo se dice? Estaban protegidas. Y una de la protección, según este mito, pues fue el dragón. Y luego el dragón pasó a la iglesia a protegerlo, y ahí es donde viene la idea de las gárgolas. Bueno, vírgenes también, santos, escenas en las que María es el tema central, pues es común en el gótico, porque es la idea de que María es la intercesora frente a Jesús. Y hay diversidad pues de temas relativos a ella. Por ejemplo, María está leyendo, mientras Jesús niño juega con unas doncellas de ella. ¿Qué notan de esto? ¿Les parece esta escena, la de una familia, de un artesano carpintero?
¿Qué opinan? Bueno, Parece No como que si parece. fuera realeza, más bien. muy bien, Brian, y bueno, otra compañera también que lo mencionaba. Eh, pues sí, es una representación de la realeza. ¿Y por qué? Bueno, tanto los primeros los primeros artistas como los artesanos, pues habían escalado tanto que se habían convertido en gente de élite también. Entonces, ellos eran muy tanto cercanos a los reyes, a los monarcas, o a los burgueses. Entonces, representaban lo que les encargaban según ese contexto, ese marco de referencia que tenían. Entonces, la Virgen María, el niño José, aún deja de tener esas características de pobreza y pasa a tener la de una familia de élite, trajes pomposos y todo lo demás. Porque pues esto es la idea de que ellos son superiores a la mayor parte de la gente. Están más arriba de ellos. Entonces, si están más arriba, tienen que parecerse a la nobleza que conocían la gente de las villas o de los pueblos. Esa es la razón por la que las imágenes se vuelven eh, ricas en cuanto a su vestimenta, y para que la gente pues los pudiera entender más fácil, como les decía. Bien, las miniaturas, vamos a tardar unos 5 minutitos en esto. Resulta que con las miniaturas, recuérdense que miniatura se refiere a que lo trabajan con un color que se llama minio, y ese es el naranja, principalmente. Entonces, pero el término con el que vamos a conocer los textos que se producen en esa época son manuscritos iluminados. Ese es el nombre. ¿Por qué iluminados? Porque resulta que no tienen sombras, la mayoría son hechos a partir de tonalidades planas con ciertos volúmenes, pero se perciben brillantes, no son tonos oscuros. Aquí otra vez nada que ver con la idea de la subcultura gótica, sino que esto es luz, la pintura en los textos, pero se llaman pintura, perdón, manuscritos iluminados. ¿Ven? Sí, parece iluminado, ¿verdad? Tienen mucha luz. La Anunciación, María, la Madre de Jesús, en este caso es la visión que habla el profeta, no el profeta, no, el evangelista Juan cuando dice aquella mujer que estaba en el cielo con la luna bajo sus pies. Eso es lo que representa esa que ven acá. Y lo demás, pues, texto siempre construido a partir de letra visigótica. Bien, eso solo para que les quede constante, porque eso se los expliqué nada más con un pequeño recorte que les había hecho. Vean que al pie de María aparece una media luna. Eso dicen, bueno, especialmente quienes desconocen pues de la iconografía, dicen estos son cuernos, porque hay cuernos abajo de María. No, le llaman cuernos, sí, los cuernos de la luna, le dicen cuando tiene esa forma creciente o decreciente. Pero en este caso lo que nos va a interesar es la posición. Vean que están apuntando hacia abajo. ¿Por qué apunta hacia abajo? Porque si ustedes ponen una esfera, una pelota en la oscuridad y le ponen la luz de arriba hacia abajo, se va a iluminar la parte superior. Entonces, ¿ven de dónde salen los rayos? Los rayos salen de María. Entonces, la lógica nos dice entonces que la parte iluminada de la luna es la parte de arriba, el resto no se ve. Entonces, eso es lo que lleva a que muchas de las representaciones de esa luna sean al revés de como las conocemos. Cuando se pone en sentido contrario. Bueno, la primera es esto, es esta. Esta es la primera. ¿Por qué? Porque les decía, la luz viene de arriba hacia abajo. Pero la segunda que podemos ver es esta. Y esta es la que más se utiliza, especialmente después de haber vencido a los musulmanes en diferentes frentes. Y esta es la que aparece, por ejemplo, bajo la imagen de María de Guadalupe. O la Virgen de Guadalupe. María de Guadalupe es la española. Y bueno, hay otros textos más, imágenes sobre los temas tratados ahí. Vamos a quedarnos hasta acá.
voy a tener la grabación.